dormido, ¿ya? Las personas que entren tarde, el día de ayer les había indicado de que aquí en la plataforma, para no estar dando a aceptar todo el tiempo, los que después de las 7 quieren ingresar, lo hacen vía correo de la Gabriel UAGRM, ¿ya? Entonces esta persona dice sí, que pueden conectarse de manera rápida sin que yo le esté aceptando, ¿ya? Entonces, si llegaron después de las 7, entran a su cuenta de Gmail con la extensión de uagrm.edu.bo. Entonces, tranquilamente pueden entrar, ¿ya? Ahora vamos a avanzar la introducción. Y comenzamos. Vamos a ver los conjuntos numéricos, ¿ya? Los conjuntos numéricos dentro de los cuales están son los conjuntos numéricos naturales. Hay una especie de una N medio repintado, medio color negrito y más ancho. Muchos lo simbolizan de esa manera, ¿ya? O si no, la N con doble línea, ¿ya? Entonces, los números naturales, hay un pequeño ejemplo, son el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7. Son los números naturales que ustedes lo ocupan de manera natural para poder contar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo no sé, un zapato, yo tengo 2 portátiles, yo tengo 3 celulares. Entonces, son esos números los cuales se considera como números naturales. El 0 no está considerado como natural. Nadie dice, yo tengo 0 zapatos. Nadie dice así, ¿no? Yo no he escuchado que alguien diga así. Entonces, los números naturales son del 1 en adelante. Puede ser 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, etcétera, ¿ya? Los números enteros se simbolizan con la letra Z. Son todos los naturales, el 0 y todos los negativos. Los conjuntos racionales o periódicos es la división de dos números enteros, ¿ya? Ahí dice, se simboliza con la Q, que puede dar el resultado de la división de A por B. ¿Y qué es A y qué es B? Son dos números enteros, donde el denominador tiene que ser distinto a 0. Por ejemplo, puede ser 1 dividido entre 2, o alguien lo puede escribir tal vez 0,5, ¿ya? Puede ser 4 sobre 7, 1/3, 2/3, 5/4, etcétera. La división de dos números. También podría ser un número 2, por ejemplo, ¿no? Y el 2, pero si usted dice, profe, que es la división, entonces, ¿qué tal si le pongo 4 y 2? A ver, entonces 4 entre 2, 4 medio, o también puedo decir que es 2. El 2 sale de la división de dos números enteros. Entonces, el 2 puede salir de la división de dos números enteros. Entonces, el conjunto de números racionales son aquellos que resultan de la división de dos números enteros, ¿ya? Conjunto de los números irracionales, ¿ya? Son los que no tienen una secuencia, no tienen datos que se repiten. Estos números de aquí, si tú divides 1 entre 3, te va a dar 0,333. Hay una secuencia de números, ya que se repiten, pero aquí el un medio no se repite, profe. 0,5, sí, se puede repetir 0,5, 0, 0, 0, 0. Hay una secuencia de 0 que se repite, pero normalmente no se lo escribe, no se lo anota, pero ahí puede haber una secuencia de puro 0. Entonces, todos estos números, es decir, la división de dos números,
siempre te va a dar una secuencia de decimales, o si no, 66, 38, 66, 38, 66, 38. Va a haber una secuencia. Ah, me olvidaba. Sus cámaras, por favor. A ver, quiero ver quién está durmiendo ahí. Vamos, sus cámaras. Les conté que el anterior semestre habían alumnos que se dormían en la clase. Y son ellos los que fregaban la clase. Uno se dormía, activaba el micrófono sin querer, de todo pasaba. Eso, muy bien. Muchas gracias. A ver quién está durmiendo. Ya, ahí. No se enoje si los retiramos del aula, ¿ya? A los que no tengan su cámara encendida. ¿Ya? Como yo tengo dos pantallas, en la otra pantalla puedo ver quién apaga su micrófono, le doy botón derecho y lo sacamos al aula, porque tal vez está durmiendo o tal vez está paseando, no sé. Entonces, el conjunto de los números irracionales son los que no son periódicos. Una constante el valor de pi, 3.1416, pero no se repiten. Entonces, esas son características de los números irracionales. Hay una diferencia con los racionales. Entonces, estos irracionales no dan el resultado de la división de dos números, no da. Me van a disculpar que les pregunte a cada rato, ¿se ve y se escucha? Algunas veces mi internet se me baja y hablo y nadie me escucha y todos tienen miedo tal vez preguntar. Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Seguimos. Los números complejos. Los números complejos es alguna combinación de números enteros con un imaginario. A más B, que es otro entero, multiplicado por I, que es un número imaginario. ¿Pero qué es I, profe? Aquí abajito está. Eh, los números imaginarios son aquellos números que no tienen un, un resultado. Por ejemplo, la raíz de -1. Ustedes ponen raíz de -1 en la calculadora, no hay. ¿Sí? No existe. Entonces, este es un número imaginario que no hay, que no puedo hacer operaciones matemáticas con el resto del conjunto numérico. Entonces, todos esos son los conjuntos numéricos, son todos los números habidos y por haber. No hay otros más, ¿no? Ya, pero hay uno que son la combinación de otros dos. Enseguida les aviso. Ya, por ejemplo, los números reales se los considera que son todos racionales y irracionales. ¿Sí? Esos son los reales. ¿Sí? Tengo todos los racionales, que puede ser la división de dos números, y estos que son el valor de el valor de pi, cualquier número que no tenga una secuencia que se repite. ¿Ya? Entonces, si lo quiero dibujar dentro de un diagrama, los números complejos están aquí. ¿Sí? Dentro de los complejos están los números imaginarios, una raíz de algún número negativo. Todos esos números están acá. Los números reales, ¿cuáles son? Los racionales e irracionales. Y dentro de los racionales tenemos los enteros y a su vez los naturales. Entonces, de esa manera lo puedo representar en un diagrama de Venn-Euler, todos los números. ¿Ya? A ver, me ayudan ustedes, ya que están despiertos. El número 7 es un número complejo, ¿sí o no? Sí. Sí, ya. Acá está complejo. Es decir, en otras palabras, todos los números son complejos. Aunque sea una raíz de un -5, ¿verdad? Sí, son complejos. Dentro del complejo están los números reales. Y el 7 es un número real, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. ¿El 7 es un número imaginario? No. ¿Cuál de todos estos es un número imaginario? Racional. Muy bien. Ustedes me dicen sí o no. Donde apunte me dicen sí o no. ¿Este qué es? ¿Alguien se acuerda?
¿Qué número es este? Racional. Racional, ya. Es la división de dos, resulta de la división de dos números. ¿Es racional? No. Sí. Sí. ¿Es irracional? No. No. ¿Es natural? Sí. 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 ¿Es entero? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Y ahí ustedes pueden sacarle un screen y ir practicando poquito a poco. Este valor de pi, Fabiola, ¿es racional o irracional? Racional. Racional. ¿Qué dicen sus compañeros? No, es un irracional. No, Es no, un no. irracional. Es, Porque es irracional. Muy bien. No, no lo vamos a aprender un ratito, pero este material está ahí en la plataforma. Pueden mirarlo, echarle una pequeña estudiada porque tanto en la materia de cálculo y tanto en la materia de estructuras discretas, en las preguntas de exámenes se les pregunta, sea el conjunto A, los números naturales, el conjunto B, los números racionales, o los números enteros, o los números naturales. Entonces, ahí, especialmente en el examen de estructura, les dicen, no todos los números mayores que 5 y que pertenecen a los números naturales. Y si no sabe qué es un entero, o un natural, un real, se puede equivocar al momento de responder. Vamos con las primas y los primos. ¿Ya? Los números primos, ¿ya? Es el número, en los números primos es el número natural mayor que uno y que tiene únicamente como divisores a él mismo y el uno. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos los números primos, el número 2, el número 3, ¿ya? El número 5, el número 7, el 11, el 13 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, los números primos ustedes lo han llevado en el colegio, ¿no? Los números compuestos, todo número natural no primo, ¿ya? A excepción del uno, ¿ya? Se lo denomina como número compuesto. Son los que no están en la anterior lista. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10 y así sucesivamente. Los números compuestos son aquellos que no son los números primos y excepción del uno, ¿ya? Aquí hay un pequeño cuadrito, ¿ya? Donde a partir del número 2 en adelante se los puede considerar primos y números compuestos. Lo que está con rojo son los números primos, que se los ocupa dentro de la materia, ¿ya? Más adelante se los ocupa. Y los números compuestos también tenemos que saber si es primo o no para poderlos trabajar más adelante. Que se lo ocupa, de vez en cuando se lo ocupa, ¿ya? Los múltiplos de un número. Cuando le digo los múltiplos es como decir, dígame el resultado de la tabla de multiplicar del 2, pero no hasta el 10, hasta el infinito, digamos, ¿no? Los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. La tabla de multiplicar el 2. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3 y así sucesivamente. Del 3, ¿cuáles serían? Los múltiplos de 3. 3, 6, 6, eso, muy bien. 9, 9, esos son los 12. múltiplos, los múltiplos del 3 y del 7 sucesivamente. Esto estamos recordando, no estoy avanzando hoy, solamente haciendo una introducción, haciendo un resumen de todo lo que ustedes han llevado en colegio. ¿Sí? El día de hoy es solamente un resumen. Y si tienen falencia en una parte, lo pueden buscar por favor en algún libro o si no en internet por último, ¿no? ¿Ya? Los divisores de los números naturales. Los divisores de un número natural son los números que lo dividen a ese número y el cociente te da cero, es decir, una división exacta. Si yo les digo el número 60
¿Entre qué número lo puedo dividir? Y siempre y cuando el residuo me dé 0. ¿El 60 entre qué número lo puedo dividir? 6. Cualquier número. 6, muy bien. Si tú lo divides 60 entre 6, hay un resultado y el residuo te va a dar 0. Otro número aparte del 6, 10. 10, muy bien. ¿El 11 será un divisor de 60? No, No, ¿por qué? o no se puede dividir con él, no se queda un residuo. O sea, sí se puede. Exactamente. Entonces, ¿me puedes decir algunos divisores, Fabiola? 12, 12, ya, ¿cuál más? 2, 3, Ya, 6, muy bien, ya, está bien. eh, 2, eh, 3, está bien, el mismo 60 y el 1. ya, muy bien. Entonces, esos son algunos divisores de 60. No los mencionó todos, pero esos son algunos divisores, ¿no? Ahora, el mínimo común múltiplo, ¿ya? Como cuando dice común, a ver, como yo le estoy mirando aquí la foto, voy a ver el color común. Hay alguna señorita que está de rosado y otra de rosado. Veo dos alumnas de rosado. Entonces, la ropa, el color común que estoy viendo, hay un color rosado de sus compañeras. Entonces, cuando digo común, entonces tiene que haber dos listas o dos personas, o por lo menos dos o más personas para poder comparar que hay alguna vestimenta común o algún color de ropa común. Entonces, lo mismo, mínimo común múltiplo se supone que son de dos o más números, ¿ya? Y ojo, mínimo, entonces es el menor. A ver, entonces si yo les preguntara la edad, ¿cuál es la edad común? Pero ¿cuál es el mínimo? Digamos que la señorita o el joven que tenga menos edad, vamos a suponer que es 15. Algunas señoritas me dirán 15, otras me dirán 17, otras 18, tal vez alguien me diga 19, distintas edades. Y siga preguntando. Y si por si acaso nadie me dice 15 y otra persona me dice 16, otra persona me dice 17, entonces el mínimo común múltiplo va a ser 16 porque el 15 no hay ni una persona que tenga 15 años, apenas uno. Pero hay dos personas que me han dicho 16, entonces ese es el mínimo común. Y demás, aquí dice los múltiplos. A ver, en este caso, aquí está el 3, los múltiplos, los 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18. Los múltiplos de 5 son 5, en una lista de abajo. 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Ahora, cuando me dice común, los marco todos los comunes. Aquí el 15, en ambos casos, múltiplo de 15 y más adelante también hay otros que se repiten. Pero ¿y cuál es el mínimo? Siempre y cuando sea común, es el 15. Y aquí el 15. Entonces, el mínimo común entre 3 y 5 es el número 15. ¿Ya? No, hay algunos que multiplican el 3 por el 15. No precisamente ese es el mínimo. Algunas veces sí, pero no siempre. ¿Ya? No siempre les va a dar 15, pero no siempre les va a dar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Mm, Bueno, otra manera de poder calcular el mínimo común múltiplo, solamente con esta tablita tabular, que se llama así, ustedes lo han podido calcular y aquí han colocado puros números primos, ¿no? Por eso digo que los números primos se ocupan en muchas partes del cálculo uno, ¿ya? Entonces, tal vez más de uno lo ha aprendido así a calcular el mínimo común. Recuerden que tengo que acabar hasta las 8:30. Y esta diapositiva tiene, no sé, casi 100 diapositivas. Me van a disculpar si paso muy rápido. Además, estos temas ustedes lo han visto en colegio y estamos un poquito recordando, ¿sí? Algunas cosas, algunos temas me van a pasar un poco más rápido, ¿ya? Máximo común divisor. Si yo tengo dos o más números, es el mayor número que divide a todos exactamente, ¿ya?
de los divisores, por ejemplo, el 72 lo escribo todito, del 108 lo escribo todito, hasta el 108 de 60 todito. Como dice máximo común, ¿cuál es el máximo? En este caso, fíjense, el 12, el 12 y el 12. El 12, pero el 6 también, profe, divide a todo. Sí, pero aquí dice máximo. Este 12 es el máximo común, porque están en los tres, en las tres listas, y es divisor. El máximo común divisor de estos tres números, por ejemplo, es el 12, ¿no? ¿Quieren ver un poquito más detalle? Por favor, Google. ¿Ya? El mínimo común denominador, ¿sí? Que lo ocupa mayormente para poder sumar fracciones. Si yo tengo tres números, 21, 10 y 12, 420. Hay algunas personas que, para evitar sacar el mínimo común divisor, lo que hacen el 21 lo multiplican por el 10 y lo multiplican por el 12. Puede ser en muchos casos que les dé un número mucho más grande, ¿sí? Y no va a funcionar o está mal. No está mal, está bien. Solamente que en el resultado final van a tener que simplificar nada más. Sí, no está mal. Pero normalmente un ejercicio se debería sacar un mínimo común. Pero, ¿qué pasa si en el examen, profe, yo lo sumo? Mm, pero si saco al mínimo común denominador, no está mal, está bien, no está mal. Si quieres lo multiplicas y listo, solamente que al final de repente vas a tener que simplificar, ¿ya? Las fracciones es la división de dos números enteros, ¿ya? Al número que está en la parte de arriba, que se divide con una pequeña línea, por otro número que está ahí abajo. Al de arriba, al A, se le llama numerador, al B, denominador. O pueden ponerle cualquier otra letra X y Y, la variable que ustedes quieran. A otros autores dicen dividendo y divisor, ¿ya? Estas fracciones se pueden sumar, se pueden restar. Normalmente en esta materia tratamos de sumar así de rápido, este, o de manera directa. Si tienen un denominador y son iguales, se escribe el mismo denominador y los numeradores se suman. 4 más 2, 6. 6 quintos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, les voy a pedir de que ustedes eh, puedan sumar sus fracciones. ¿Ya? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Hola, hola. Y se Se escucha. Ya, muy bien. Entonces, es una manera de poder sumar, o si no, le sacan como una 5 dividido entre 5 multiplicado por 4. 5 dividido entre 5 multiplicado por 2. Así como aprendieron en el colegio. También está bien, no está mal. Solamente que van a tal vez perder un poquito más tiempo, ¿sí? Pero no está mal, está bien, ¿sí? Si lo quieren hacer así, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Ya. Eh, y si el denominador es distinto, profe, entonces ya sacas el mínimo común denominador. Por eso digo, 3 por 15, hay algunos que lo multiplican, hay otros que sacan el mínimo común denominador. En este caso se sacó es 15 entre 3 por 1, 5. 15 entre 15, 1 por 4, 4. 5 más 4, 9 sobre 15. Y aquí, si se puede, se simplifica 3 quintos. Entonces, esos dos casos seguramente van a tener cuando el denominador sea igual o sean distintos. En las multiplicaciones de fracciones hay la ley de signos de multiplicación y división. Aquí no se pueden equivocar, ¿ah? Ya estamos en la universidad. Esto lo tienen que saber. De igual manera se ocupa en todos los temas que vayamos a ver. Y yo no, en cada tema yo ya no digo, ¿cuál es la ley de signos? Recordemos, por favor, ya no. Hay un número multiplicado por otro número y si ambos son positivos, ambos son negativos, o uno es positivo, el otro es negativo. Entonces,
yo voy a suponer que simplemente ustedes ya saben. Yo digo 5 por menos 2, entonces más por menos da menos. Entonces, aquí está más por menos da menos. Entonces, la ley de signos ya lo tienen que saber. Que es igual a la ley de signo de las divisiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, es exactamente igual. La multiplicación y división son iguales. Ahora, en la multiplicación, si tengo dos fracciones, se multiplican los números que están arriba, los numeradores 5 por 2, 10. 4 por 3, 12. Aquí yo puedo simplificar el 5, el 10, la mitad de 10, 5, la mitad de 12, 6. 5 sextos sería la respuesta de la multiplicación de estas dos fracciones, ¿no? Y en la división, si yo digo un tercio dividido entre 2 tercios, hay algunos autores que lo escriben así, un tercio. Todo esto dividido entre 2 tercios. Y multiplican extremos con extremos, 1 por 3, 3. Medios con medios, 3 por 2, 6. Y simplifican un medio. Entonces la respuesta de esta división de fracciones va a ser un medio. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Cuando tenía tiempo los podía pasar. Ahora, las potencias, ¿no? Hay propiedades de las potencias que aquí están, todas las propiedades están completas, ¿ya? Cuando digo un número, por si acaso A y B es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Por eso yo ya asumo que ustedes ya saben los conjuntos numéricos. Entonces, solamente aquí lo escribo. Y también en cualquier parte yo escribo A y B pertenece a los números N, a los números Z, a los números R. Y yo voy a asumir que ya ustedes saben esto más adelante. Y si quieren recordar un poquito, retroceden en su plataforma. En la plataforma hay, está lo mismo que estoy avanzando, todo está ahí. Entonces, estos son los números reales, es decir, A pertenece al conjunto real. Puede ser un quinto, un medio, un 100, 200, un 3,33, cualquier número. Si lo elevo a un número n, ¿ya? N pertenece al número natural. Entonces, yo puedo decir que A por A por A por A por A, multiplico tantas veces sea necesario. Un ratito, están entrando tarde algunos. ¿Ya? Entonces, tantas veces multiplico siempre y cuando esa es, por ejemplo, si n es 5, 5 veces multiplico el valor de A. ¿Ya? 2 elevado a la quinta, el 2 lo multiplico 5 veces, por eso n veces. ¿Ya? Ahora, cuando las bases son iguales, A elevado a la n sobre A elevado a m a otro número, entonces yo puedo hacer un A, ese mismo valor de A, que puede ser cualquier número real, elevado a la n menos m, siempre y cuando este valor de A sea distinto a 0. ¿Sí? Ahí están todas las propiedades que más adelante seguramente lo van a ocupar en el desarrollo de un ejercicio. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que los voy a pasar rápido debido al tiempo. Los radicales, ¿sí? Como su nombre tiene una raíz, entonces hay un índice, hay un símbolo radical, que es esta línea de acá, este símbolo radical, y este se llama radicando, y este es el resultado de la raíz. ¿Ya? Entonces, estos radicales también tienen sus propiedades. ¿Ya? A y B son números reales. Ya explicamos que eran los números reales, ya explicamos los números naturales, ya de aquí en adelante ya no voy a decir ni explicar los números naturales de los reales, ya se asume. ¿Ya? Entonces, estas son las propiedades de los números de los radicales. ¿Ya? Y aquí unos cuantos ejercicios que en otras oportunidades lo realizaba. Vamos con el famoso álgebra. Para el álgebra necesito que
que ustedes sepan el concepto de lo que es un polinomio, ¿sí? Un polinomio es la secuencia de estos términos siempre y cuando tenga de esta manera. Aquí a sub n. Siempre se me descompone esto. No sé, siempre lo tengo que arreglar esto. Ya. Entonces, este a sub n menos 1, a sub n menos 2, es un número real, representa un número real. Puede ser un 5, puede ser puede ser un 6, puede ser un medio, podría ser un cuarto, cualquier número. La x sí o sí tiene que estar en un polinomio. Ahora, este n es un número natural. Entonces, n puede ser x elevado a, no sé, cualquier número natural, 5. X elevado a 5 menos 1 es 4. X elevado a la 4, X elevado a la 3, X elevado a la 2, X elevado a la 1 y X elevado a la 0. Entonces, si hay una secuencia de términos que cumple de esta manera, entonces se lo puede considerar un polinomio. Entonces, si yo le digo, denme un ejemplo de un polinomio, simplemente a a sub n me dicta cualquier número. Si ahorita yo le digo, Obando, me vas a dictar un polinomio. Entonces, en vez de a sub n me dicta el número que él quiera, un 5 o un 10 o un 20. 20 por x elevado a la n, cualquier número natural, un 3, por ejemplo. Más, este es otro número, cualquier número, un 51, ya está bien, por x elevado a la n menos 1. Si aquí n me dijiste que era 3, entonces aquí me tiene que decir que n es igual a 2, porque n menos 1 va disminuyendo de 1 en 1. Entonces, ese es un polinomio cualquiera. Entonces, eh, a ver, este es importante porque polinomios se avanza bastante y si no sabemos qué es un polinomio, estamos un poco mal. Ya, voy a abrir aquí el Paint, ¿ya? O o si no, aquí mismo, mismo, control C, y puedo abrir, no sé, un archivito de Word para poder pegar, ¿ya? Uy, se descompuso esto. A ver, control C. Otro archivo de PowerPoint para no fregar este archivo. Ya, a ver, vamos a ver qué pasa. La mayoría de los ejercicios que vemos con mi persona, vamos a ver utilizando bastante la definición. Si esto es un polinomio, entonces los ejercicios tienen que basarse o utilizar bastante la definición, ¿ya? Si alguien me dice, o si alguien le digo, deme un ejemplo de un polinomio, entonces, yo voy a poner un ejemplo y después alguien de ustedes me va a dar otro. En vez de a sub n, yo le puedo poner el número que yo quiera, un 22. Por x elevado a n le voy a decir que vale, no sé, un 4, por ejemplo. Le borro el n. Ya estoy creando un polinomio. Este es otro número, cualquiera, al azar. 12 multiplicado por x elevado a la n menos 1. Si n anteriormente valía 4, entonces aquí n va a valer 3. Ya le pongo el 3, porque dice ahí n menos 1. Aquí otro número. ¿Por qué no le ponemos un número negativo ya? Pongámosle un número negativo, un menos 6, por ejemplo, ¿no? Y más por menos da menos.
menos x elevado a la 2 sería, porque anteriormente n era 3 y aquí va disminuyendo de 1 a 1. ¿Ya? Y aquí le puedo poner, en vez de este a, le puedo poner algún número, cualquier número, un 4. Y aquí este es un número cualquiera, puede ser un 7. Este es un polinomio, ¿sí? Entonces, muchas veces, especialmente en los límites, se dice, dado un límite de un polinomio. Si no saben qué es polinomio, no van a saber si aplicar alguna estrategia para resolver límites. Tendrían que saber qué es polinomio para aplicar, no sé, cambio de variable. Hay varias formas de resolver límites, pero y si están perdidos, no sé si aquí de repente le pongo x elevado a, no sé, pues menos 1, por ejemplo, y ya no cumple con la definición lo que es un polinomio. ¿Ya? Y, ojo que x va disminuyendo 4, la variable x, su exponente va disminuyendo 4, 3, 2, 1 y finalmente 0. Alguien me dijo de que yo le borré esto una vez en cierto momento, esto de acá, le borré. Ese profe es un polinomio, alguien me dijo, o perdón, yo le pregunté a alguien si era un polinomio y alguien me dijo que no era, porque aquí le falta un término, sí, le falta un término. Y en la definición de polinomio, están todas las variables con su exponente disminuido en 1. Pero aquí, profe, no está, le falta 1. Lo pueden escribir así. Menos, o si ustedes quieren más, 0. No es que le falta, está solamente que este término, este número, que es 0, si multiplican por cualquier variable, va a ser 0 y el 0 no se lo escribe. Es como si yo les dijera, no sé, a ver, 6 va a ser igual a 6 más 0 y es lo mismo. Pero el 0 no se lo escribe, así que 6 es igual a 6 más 0. Entonces yo no lo escribo esto porque no es necesario. No es necesario. Aquí de la misma manera, este 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0 y ya no es necesario escribirlo esto. Y es por eso que x elevado al cubo se omite este término y se salta directamente a x. Bueno, pero en algunas veces, resolviendo algunos casos de factorización, a veces se necesita completar el polinomio. ¿Sí? Se lo necesita completar. ¿Ya? Entonces, en este caso, le voy a poner un ejemplo cualquiera. Ese es un polinomio. ¿Sí? Este es un polinomio. Repito, y si lo borro esto, también es un polinomio. No es que no. Y si borro eso, también es un polinomio. Si borro eso, también es un polinomio. No. Y si borran todo, no, eso ya no es polinomio. No es que me van a borrar todo. Es decir, a este a sub n reemplazan por un número cualquiera y a este n le ponen un número entero y ese número entero va disminuyendo. ¿Ya? A esa secuencia de términos se lo considera como... ya estás durmiendo, ¿ves? Por eso da sueño, ¿no? A esta hora. Ya, sigamos. Profe, ¿cómo me ve? Es que yo tengo dos pantallas. En una pantalla los veo quienes están durmiendo y en la otra pantalla veo, ¿no? Por ejemplo, Osvaldo, ¿no? Casi abre su boca grande, todas las pantallas, ¿no? ¿Estás de sueño, Osvaldo? Ya, sigamos, Osvaldo. ¿Ya?
Entonces, esos son los polinomios, ¿ya? Se los presento, ya no voy a explicar más de polinomio, más adelante el que sabe, sabe lo que es un polinomio, el que no sabe ya ni modo, y además estos polinomios seguramente en colegio lo hemos visto. Ahora, un término de estos de acá tiene un coeficiente, un numerito ahí adelante, tiene un signo. Fabiola, tu micrófono. Perdón. ¿Ya? Un término tiene un coeficiente, tiene un signo, tiene una variable, un número literal y tiene su grado. ¿Sí? Puede tener 1 o puede tener 2. En la mayoría de esta materia vemos con una variable literal. Entonces, coeficiente. ¿Ya? A esto de acá le llamamos coeficiente. Término semejante se le llama cuando la parte literal es el mismo y el grado también. ¿Ya? A ello le llamamos términos semejantes. Vamos a sumar términos semejantes. Entonces se suman los términos semejantes y siempre y cuando la parte literal y sus grados sean exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, repito, coeficiente tiene su signo más y si está solito, hay veces o al inicio no es necesario escribir el símbolo de más, se sobreentiende. ¿Ya? Como también se sobreentiende que, y tampoco se lo escribe, a ver, si yo tengo, no sé, cualquier número, este 6 se sobreentiende que está dividido entre uno, pero no se lo escribe. Se sobreentiende que este 6 está elevado a la uno, pero no se lo escribe. ¿Cuándo se lo escribe? Cuando es 2, si aquí es 2, ya ahí lo tengo que escribir. No, no es que se sobreentiende que tiene el 2, que tiene el 3. No, 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 no. Profe, usted tiene que sobreentender que la respuesta está bien, no es así. Si aquí es 2, recién se lo escribe. Si este 6 está multiplicado por un uno, se lo puede omitir. Pero si fuera un 2, el 2 se lo tiene que escribir. ¿Ya? Si un número se sobreentiende que está dividido entre otro número, se sobreentiende que está multiplicado por la unidad, se sobreentiende que está elevado a un exponente 1. Sí, pero no se lo escribe. Y se sobreentiende que tiene un signo positivo. Entonces, ustedes todo eso lo pueden escribir ahí, simplemente así. Cuando están multiplicando por una fracción, digamos 2 tercios, entonces el 6 con el 2 se multiplica y el 3 ¿con quién multiplica, profesor? Se sobreentiende que está dividido entre unidades 3 por 1, ¿ya? Y 2 por 6. Se sobreentiende, ¿no? Entonces, eh, esas cositas ya seguramente en colegio lo han avanzado y si no avanzaron, por eso estamos recordando. Ahora, los polinomios ustedes pueden sumar, pueden restar, ¿ya? Entonces, para sumar y restar, entonces los términos semejantes, usted tiene que sumar sus coeficientes, nada más. Hay algunas personas que agarran un polinomio, ya no explico qué es polinomio, sobreentiendo que ustedes saben polinomio, y agarran otro polinomio. Hay algunas personas que lo suman así, ¿sí? Ahí no es mucho trámite, pero solamente los términos semejantes empiezo a trabajar, está bien. Este 2, perdón, este x elevado a la 2 con este x elevado a la 2 sumo el 5 más el menos 4 y me va a dar simplemente 1. Y el 1 se sobreentiende y no se lo escribe. 5 menos 4, 1, se sobreentiende. Muchas veces el 1 no se lo escribe. Y aquí me dio un signo positivo. Tampoco se lo escribe, se sobreentiende. Pero ¿qué pasa, profe, si lo escribo en el examen? Escribirlo no pasa nada. No es que te ponga mal porque no lo escribí. No, no. Está bien. Si lo pones bien y si no, también. Pero se va a ver muy feo, vas a perder tiempo cuando veas un número. Profe, yo no sobreentiendo nada. Prefiero escribirlo para que no tenga problema. No me vas a escribir todos los números así. Así. Medio que
te vas a complicar solito. Simplemente 6. Listo. Ya cuando sea dividido a un número distinto a 0, recién lo escribes. Recién lo escribes. Cuando esté elevado a un número distinto a 1, recién lo escribes. Y si está multiplicado por otro coeficiente que sea distinto a 1, recién lo escribes. ¿Ya? Esas son la suma y resta de polinomios. Entonces, dos maneras. Una de esta manera que tal vez muchos llevaron en colegio. La otra manera, los términos semejantes los empezamos a sumar de esta manera, ¿no? 3xy positivo menos 8x por y. Entonces, 8 y menos 8 más 3 me va a dar menos 5. Entonces, hay algunos que lo suman de manera directa, hay otros que lo trabajan así. Como ya estamos ya en la universidad, intentemos hacerlo de manera directa, ¿ya? Y esta parte tratemos ya de omitir. Si llevamos en colegio, ya intentemos sumar así directo. Este con este con este, el 10 con el 2, no hay con quién sumar, este tampoco, y vamos a tener este resultado de aquí. ¿Ya? Suma, resta, polinomio. Ahora, la multiplicación de polinomios, ¿sí? De la misma manera, tal vez muchos de ustedes lo han llevado de esta forma en colegio y en lo posible intentemos de este otro método de hacerlo más directo. No nos va a ocupar mucho espacio en la hoja, x por 2x elevado al cuadrado, multiplicamos, ¿no? Entonces, x por x elevado al cuadrado va a ser x elevado al cubo. 2 por 1, que no está, se sobreentiende, va a ser 2. Entonces, simplemente multiplicación de... Pero, profe, yo en colegio llevé así, mi profesor no nos enseñó así. Si no te enseñó, te rogaría que por favor un poquito busques algún video en YouTube, ¿no? Multiplicación de polinomios, entonces seguramente vas a encontrar muchos videos que te enseñan de esta manera. Si es que en el colegio no te han explicado hacerlo. Pero, profe, y si lo hago así en el examen, ¿está bien o está mal? Está bien, no está mal. Vas a tener el mismo resultado, no vas a tener otra nota distinta. Está bien, solamente de que tal vez va a ser un poquito más largo, te va a quitar tiempo, entonces, que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Y es más, si lo hace mucho más rápido de esta manera, hazlo, no hay problema. Cualquiera de las dos formas está muy bien. ¿Correcto? Vamos con la división de polinomio. La división de polinomio, algunas personas o muchos autores lo enseñan de esta manera. ¿Sí? Agarra un polinomio, ¿ya? Lo divide con otro polinomio, ¿ya? Solamente que en este polinomio tiene que estar todos los grados ordenados. 3, 2, 1 y 0. Y si te falta algún término, aquí le tienes que poner un 0. Y tienes que completar el polinomio. Por eso, si sabemos que es un polinomio, completamos el polinomio. Aquí se completa el polinomio para poder dividir y si no, nos va a salir mal. ¿Ya? Entonces, no voy a enseñar a dividir polinomio. Es bastante extenso esta diapositiva. Ya es 8 de la mañana, solamente tengo media hora y si no, no voy a terminar. Voy a tener que correr un poquito porque apenas estoy en la diapositiva. Ahora le digo. Ahí está, nada que ver. Este era un ejemplo. 30, wow. Y son 100. ¿Ya? Apurémonos. En una hora hemos avanzado apenas 30 diapositivas. ¿Sí? Y tengo que terminar esto porque es una introducción a la materia de cálculo. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo de polinomio que está en la misma plataforma o si no un pequeño video en internet pueden trabajar. ¿Ya? La división sintética o la regla de Ruffini. ¿Ya? Profe, eso yo no me acuerdo haber llevado en el colegio.
lo puedes estudiar, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces nos salva de muchos ejercicios más adelante, ya sea dentro de límites, dentro de integrales, especialmente en límites, ¿sí? Nos ayuda bastante esta división sintética o reglas Ruffini, que nos sirve, ojo, para dividir y también nos sirve para poder factorizar. En este caso, esta regla de Ruffini me está ayudando a dividir un polinomio entre otro polinomio que se puede dividir con esta regla de Ruffin, ¿sí? Debido al tiempo ya no explico esta división. No, profe, mejor con el anterior, está bien, la anterior forma de división de polinomio lo puedes escribir, ¿ya? Pero también otra oportunidad, esta regla de Ruffini nos sirve para factorizar, ¿ya? Que no está aquí algunas personas lo ocupan esta regla Ruffini para poder factorizar. Enseguida vemos cómo. La factorización consiste en que si yo tengo un polinomio, yo ya asumo que saben qué es un polinomio, se puede hallar dos o más polinomios de menor grado llamados factores o productos del polinomio. Es decir, un pequeño ejemplo, el número 6 yo puedo decir que es igual a 3 por dos números más pequeños y donde el resultado sea lo mismo, casi de la misma manera, ¿no? Si tengo un polinomio de un grado mayor, puedo encontrar dos polinomios más pequeños, multiplicándolos ambos, por eso son factores. Dos factores de grado menor, de tal manera que si los multiplico, esos dos factores de grado menor, me va a dar como resultado el polinomio original. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver cualquiera de los casos de la álgebra para poder factorizar. O también el caso de Ruffini, que también se lo ocupa para poder factorizar. Si yo tengo un polinomio y quiero factorizar, ya, acá está un polinomio, y lo quiero factorizar, entonces este término independiente es 12, entonces saco los divisores de 12 negativos y positivos, son 1, 2, 3, 6, en total son 12 números, 6 positivos y 6 negativos, y este número lo reemplazo en la variable, cada uno de ellos. Y si es que me da 0, es un factor, ¿ya? Y ahí se aplica en la regla Ruffini y este polinomio lo puedo factorizar de esta manera. Esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. En límite hay un polinomio, necesito factorizar. A veces, yo no sé qué caso utilizar, pero pueden usar tal vez el método de Ruffini, lo factorizan de esta manera y seguramente van a simplificar este polinomio de grado menor con algún otro polinomio y seguramente se va a salvar la indeterminación del límite. ¿Ya? Esto más adelante algunos lo van a ocupar en algún examen, ¿sí? Lo van a tener que usar. No todos, porque en el examen hay un banco de preguntas que a no todos les da el mismo resultado. Los productos notables o más conocidos, ¿sí? O los de renombre, si ustedes quieren verlo así, son los siguientes. Si yo tengo el siguiente binomio A más B o tal vez A menos B, elevado al cuadrado se llama binomio, un bi, son dos términos, elevado al cuadrado, que en su expresión algebraica o expresado en polinomios va a ser A elevado al cuadrado más A por B más B. Y si fuera el siguiente binomio, A menos B elevado al cubo, entonces el primero elevado al cubo más el tercero por el primero elevado al cuadrado por el segundo y así sucesivamente. Entonces, y si fuera A más B elevado a la quinta, ya no lo voy a escribir aquí todo, ¿no? Entonces le he puesto punto suspensivo aquí. ¿Y cómo se resuelve? No me voy a memorizar, profesor,
hay un binomio de Newton, hay una fórmula para poder calcular todo esto, que enseguida, que tal vez muchos de ustedes lo han llevado en colegio, ¿ya? Entonces, estos son los productos notables que los usamos en integral, especialmente los utilizamos, ¿ya? Muchas veces tenemos una expresión y queremos factorizar, ¿sí? Entonces tenemos que ir hacia atrás y seguramente este binomio vamos a tener que simplificar con otro término que esté ya en el numerador o en el denominador, se empieza a simplificar. O simplemente así, si en un límite tengo este denominador y en el numerador tengo a menos b, por ejemplo, a menos b, y quiero simplificar, entonces esto se llama diferencia de cuadrado. Entonces, esta diferencia de cuadrado va a ser a menos b por a más b. Si aquí tenía a menos b, esto con esto se va. Entonces, sí se lo ocupa bastante en esta materia, especialmente también en límite, ¿sí? Se lo ve diferencia de cuadrado, diferencia de cubo, y aquí varios productos notables conocidos o más utilizados, ¿sí? Son los más utilizados. Se los dejo en este cuadrito y está en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Wow. Otra forma el trinomio de la forma ax cuadrado más b por x más c, ¿no? Voy a pasar rapidito, ya me va a faltar tiempo, ya tengo 23 minutos más y ni siquiera he llegado hasta la mitad. Ya por la fórmula cuadrática, ¿sí? La fórmula cuadrática se utiliza bastante para encontrar las raíces, especialmente, ¿no? De aquí en adelante, lo que está dentro de esta raíz le vamos a llamar discriminante, ¿ya? Y esta discriminante me dice mucho del resultado. Si esta ecuación tiene dos soluciones, si esta discriminante es mayor que cero, y si esta discriminante, aquí simplemente la D, es igual a cero, tiene una solución, y si es menor que cero, entonces no tiene solución. En la parte gráfica, una función cuadrática se puede decir que si esta función cuadrática si tiene dos resultados, entonces está chocando aquí al eje X en dos puntos. Y si la discriminante es igual a cero, se puede decir que choca el eje en un solo punto. Y si esa discriminante es menor que cero, este no está chocando con el eje X. Son tres maneras de poder graficar y visualizar esa función cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que encuentran con la fórmula cuadrática? Tal vez nunca les han dicho en colegio. Cuando están utilizando la fórmula cuadrática y esta es una función cuadrática, lo que me están diciendo, este es de eje X, por si acaso. ¿Qué valor en X es este punto de aquí? ¿Y qué valor en X es este otro punto de aquí? En otras, hay algunos dice encontrando las raíces. Hagan de cuenta que esto es la Tierra, es una plantita, una raíz está en este lugar y el otro está más allácito, ¿sí? Entonces a esto le llaman las famosas raíces. Encuentren las raíces o despejen X. Esto están encontrando en la parte gráfica. Cuando dicen voy a aplicar la forma cuadrática, entonces yo ya me imagino que está por eso dice ahí X va a ser igual, y algunos le ponen X1 y otros le ponen X2 porque encuentran un valor, algunos encuentran 2 y aquí un 4, entonces este es 2 y este es 4. Entonces ya con estos valores me está diciendo que X vale igual a 2 y X vale igual a 4. En esos dos puntos está chocando en el eje X. Eso me está diciendo. Bien, Osvaldo, ya ahorita vamos a ir a desayunar. Espera un ratito. ¿Ya? Entonces, aquí le dejo un pequeño ejemplo. ¿Ya? El triángulo de Pascal. Estos binomios, cuando, cuando los estudiantes me molestan mucho, empiezan a copiar una manera y otra manera. Tratan, ya, me enoja ya jóvenes sin formulario, aquí muchos están queriendo copiar.
y en el examen hay esto, no sé, un límite de esto sobre, digamos, A más B, o cualquier cosa en el denominador, y tienen que desarrollar esto de aquí, y ya no saben cómo desarrollar. Entonces, o hay una manera que es el triángulo de Pascal. Seguramente en colegio lo han visto. Me sirve para desarrollar este binomio. ¿Ya? Me sirve para desarrollar ese binomio. Pueden usar este famoso triángulo de Pascal. No me acuerdo. Estudien un poquito porque este es tema de colegio. Ya, por favor. Otra manera es el binomio de Newton. Ya, este binomio de Newton también se lo puede ocupar. ¿Cuál es la diferencia entre este? En ambos casos me va a dar el mismo resultado. En ambos casos, el triángulo de Pascal para resolver binomio, el binomio de Newton para resolver binomio. Y ambos resultados tendría que ser el mismo. ¿Ya? ¿Cuándo ocupo este? ¿Cuándo ocupo? Ya es otra pregunta, ¿no? Si tú no te acuerdas el binomio de Newton, puedes usar el triángulo de Pascal. ¿Ya? Pero en el triángulo de Pascal, especialmente en otras materias, está el A más B elevado a la 34, especialmente en estructura, ¿no? Se pide encontrar el tercer término. Entonces, yo no voy a hacer un triángulo de Pascal de 34 filas, es larguísimo. Y entonces, para eso ocupo el triángulo, perdón, el binomio de Newton. Para eso lo ocupo. Entonces, hay que saber cuándo. Pero imagínense 34 filas haciendo un triángulo. No, es muy largo. Prefiero ocupar el binomio de Newton. ¿Ya? Este binomio empiezo a ocupar. ¿Ya? Profe, yo no avancé eso. Es que hay muchos temas que se supone que han avanzado. Puede ser que algunos no hayan avanzado por X motivo y ya no vamos a llorar con la por la leche derramada. Entonces, YouTube, ¿no? Busquen en YouTube una pequeña explicación cómo desarrollar este binomio, ¿no? Estas preguntas, normalmente se lo hacen en estructura, ¿ya? Que ahí les van a preguntar, estoy seguro, ¿ya? Pero este binomio la fórmula se los da aquí y ustedes lo pueden también buscar en YouTube. El factorial, ¿ya? Este factorial, también ustedes lo han llevado, ¿sí? No es complicado. Combinatoria. Cuando ocupamos combinatoria, ocupamos dentro de el binomio de Newton. ¿Sí? Aquí tenían la combinatoria de n sobre k. ¿Ya? Digamos, si este fuera un 2 y este fuese, no sé, pero, o un 12 y este fuese un 2, entonces en vez de n le pongo 12, todo donde sea n le pongo 12 y en vez de k, si es 2, le pongo 2. Y aquí que división y este factorial y aquí está combinatoria. Se ocupa bastante la combinatoria. ¿Sí? Si yo no sé este símbolo, cómo se resuelve, y en YouTube están explicando el binomio de Newton y la combinatoria es igual a esto de aquí. Suficiente que sepan esto de aquí y estos son otros casos especiales que da el mismo resultado. A ver, un ratito. Si ustedes me dicen combinatoria, no sé, de 0 sobre 0, y aquí le ponen un 0, aquí le ponen un 0, les va a dar 1. Si ustedes reemplazan este con 0, perdón, este K, este valor de K, y este lo reemplazan aquí el N le ponen 0 y K 0, aquí les va a dar 1. Sí o sí les va a dar 1. Aquí está el 1. Y si dicen cualquier número combinatoria de un 5 sobre 0, igual les va a dar un número. Pero ya, profe, no mucho es para aprender todo eso. Ya, si es mucho, solamente esta parte se lo podrían memorizar, nada más. Lo tienen que memorizar por dos motivos. Los que son nuevos, esto lo llevan en cálculo y lo llevan en estructura. En en estructura hay una materia de combinatoria, también hay preguntas y lo tienen que aprender. No es necesario esto porque
todos estos casos especiales salen de aquí. ¿Ya? Entonces, pero sí la combinatoria, su fórmula general es esta de aquí y eso sí o sí lo van a ocupar. ¿Ya? Wow. Ecuaciones de primer grado, ¿ya? Son normalmente denominadas las ecuaciones lineales, ¿ya? Estas ecuaciones de primer grado, eh, hay, hay formas de resolver estos sistemas de ecuaciones, se llaman sistemas de ecuaciones. Hay el método de igualación. Aquí lo que me está diciendo, me está preguntando qué valor toma X, tiene que ser el mismo valor, y qué valor toma Y para que ambas ecuaciones sean iguales. O sea, qué valor reemplazo a X y a Y para que en este caso me dé 3 y en este caso me dé 4. Tiene que ser un mismo valor, no es que aquí yo le pongo 6 menos 3, 3, aquí a X le voy a dar otro valor. No, tiene que ser el mismo valor. Entonces, si en este sistema de ecuaciones hay tres métodos. Uno es el método de igualación, ¿ya? Debido al tiempo, solamente mencionamos los nombres. Aquí está explicado. Y si alguien no se acuerda, por favor, esto llevamos en el ángulo de dos curvas, le doy dos funciones, o sea, les voy a dar dos funciones, ¿sí? Les doy dos funciones, ustedes tienen que encontrar un valor en X y Y, si lo ven, y yo no menciono ahí por qué método resolver, no, ustedes tienen que resolver por el método que a ustedes les guste. Hay tres métodos de igualdad, hay más, pero hasta aquí solamente tres métodos y cualquiera de los tres lo pueden ocupar. Método de sustitución y el método de reducción, cualquiera de los tres, ¿ya? Lo ocupan para poder resolver un sistema de ecuaciones. Ahora, las ecuaciones de segundo grado. Estas ecuaciones de segundo grado normalmente ocupamos en esta materia factorizándolo por un motivo, para poder seguramente simplificar con algún otro polinomio que esté en el numerador o denominador. ¿Ya? Ahora, en estos números reales hay intervalos abiertos y cerrados. ¿Sí? Nos vamos a poner de acuerdo. Cuando yo tengo el eje X y digo desde 5 hasta 70, por ejemplo, ¿no? El intervalo abierto, cerrado 5, abierto el 70. ¿Ya? Lo pueden escribir así. Hay algunos autores que lo ponen así. No está mal. ¿Ya? Entonces, estos son intervalos abiertos. Ahí ve, ninguno está abierto. Y si quieren escribirlo de otra manera, lo pueden escribir así. A, B. No está mal. Intervalo cerrado A y B abierto. Entonces, también lo pueden escribir así. A y B abierto. ¿Sí? Cuando se toma en cuenta el valor de A y no se toma en cuenta el valor de B. Este puntito redondito negro, que está pintado todo de negro, entonces dice que está considerado el valor de A si este fuese el eje X y no el B. ¿Ya? Esto lo llevamos en derivadas, ¿sí? En derivadas no avanzamos esto de acá. O sea, no, asumo que saben. Y en derivadas hay algunas operaciones que se hacen, por ejemplo, la unión, ¿sí? La unión de estos intervalos se puede hacer una intersección de estos conjuntos, una diferencia, si de resto este pedacito, el resultado va a ser de infinito hasta el 2 y del 3 hasta el infinito, ¿sí? De menos infinito hasta el 2 y del 3 hasta el infinito. Ese es el conjunto solución, diferencia de intervalo. ¿Ya? Algunas inecuaciones, que esto también en colegio lo han visto bastante, que se ve especialmente en valor absoluto y en función signo, en varias funciones. En el próximo tema se ven las inecuaciones. Si alguien no recuerda mucho, un poquito
estudien de valor absoluto, ¿no? Aquí está la definición de valor absoluto, que sí se ocupa, y es más, hay una función que se llama función valor absoluto, que utilizo esta misma definición. ¿Sí? La misma definición lo voy a ocupar para poder graficar en en algún ejercicio, ¿ya? Y sus propiedades de valor absoluto son todos estos, ¿ya? Algunos ejemplitos de valor absoluto que está en la plataforma, ¿ya? Cuando digo conjugada de un binomio, multipliquen por la conjugada. Simplemente la conjugada es cambiar el signo, nada más. Si yo tengo, por ejemplo, 7x menos 2, este, multiplicar y dividir por la conjugada del binomio. Cuando diga eso, entonces ustedes me van a decir 7, solamente me cambian el signo. Sí, son términos que se ocupan dentro del cálculo, por eso dice conjugada. Estoy multiplicando y para que no me varíe la ecuación, estoy dividiendo por la misma conjugada, pero solamente cambiando el signo. Si tienes A, una expresión algebraica más otra, su conjugada va a ser A menos B. ¿Ya? Ya, un ratito ahorita van a ir a desayunar. Racionalización. En los resultados finales, normalmente las respuestas, el denominador no tiene que tener alguna raíz, hay que racionalizar y las respuestas tendrían que ser más o menos de esta manera. ¿Sí? El denominador no tiene que tener raíz en todas las respuestas en cálculo. Si ustedes tienen algún número sobre raíz de algo, entonces lo racionalizan. ¿Sí? Racionalizar también han llevado en colegio. Ponen en Google racionalizar y seguro que les van a aparecer hartísimos videos. ¿Ya? Logaritmos, ¿sí? También han llevado. Esto se ve en integrales y en límites. Se ve, ¿sí? Ahí están algunas propiedades de logaritmos que podríamos ocuparlo un poquito más adelante. Que no se lo ocupa a todos, pero tampoco les voy a poner una propiedad. Mejor se los escribo todo y se los dejo ahí en la plataforma. ¿Ya? Y aquí algunos ejemplos de logaritmos naturales. Trigonometría. ¿Ya? En trigonometría están los famosos ángulos, todos los tipos de ángulos que hay. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente.